Día número 10 de este desafío de afirmaciones para cambiar el cassette mental y contarnos otras cosas. ¿Empezamos? Yo acá saludando y esto, supongo que sí. Uy, me dice que estamos en espera. Sí. Hola, Nico. Bueno, empezamos. Día número 10 de este desafío de afirmaciones para cambiar el cassette mental. Hoy inspirada en la peluquería, con algo que escuché. Me preguntaron ayer si podían proponer temas y claro que sí, bienvenido a todos los temas y bienvenido a todo lo que quieran con respecto a formaciones que podemos jugar e incluir todo lo que ustedes quieran. Hoy me pasó algo puntual, voy a la peluquería que después de hacerme tanta cosa en el pelo, ahora lo estoy, vamos a decir, cuidando un poco más. Y me fui a hacer un baño de no me acuerdo qué. Bueno, la cosa es que al lado había una persona que se estaba peinando y me pareció muy curioso cómo se retroalimentó con la chica de la peluquería. En realidad la chica de la peluquería se empieza a quejar y dice, yo no había escuchado desde el principio, empecé a prestar atención cuando empezó a hacer una formación en negativo, tema que todavía no habíamos tocado hasta ahora. Y entonces ella dice, ¿por qué llueven todos los viernes? Yo ahí presté atención y dije, ¿qué todos los viernes llueven? Y yo no me enteré. Entonces ella se estaba quejando de que cuando tiene algo, se ve que tenía un evento, llueve. Entonces, claro, se empezó a retroalimentar con la señora que estaba atendiendo, que decía, todos estos días de tanto calor, al final, todos los días hace muchísimo calor y cuando uno tiene que salir, llueve. Y ahí yo empecé a prestar atención porque ella dijo, ¿por qué cuando uno tiene que salir llueve? Y no dije nada, por supuesto, ¿no? Yo estaba ahí escuchando, observando y dije, voy a traerles este ejemplo para mostrarles que mientras estoy regando las orquídeas, miren lo que es esta belleza, cómo usamos las afirmaciones de forma natural, pero el tema es si las usamos a favor o las usamos en contra. Miren lo que es esto. Yo sigo obsesionada con las orquídeas. Entonces las afirmaciones las usamos siempre. El tema es que sirven para un lado y sirven para el otro. Así que me gustaba la idea de jugar. Esta es una formación que los invito a jugar. Tal vez para muchas personas sea incómoda o no, o les resulte como muy exagerada. Pero qué tal que jugamos con la formación de por qué a mí siempre me pasan cosas buenas. Yo cuando empecé a percibir esto, para proponérselo a ustedes, empecé a percibir las resistencias, pero también mucho juicio de exageración. Así que también aprovecho para decirles que jugar con cosas que pueden sonar para uno exageradas, tal vez al principio no es tan divertido, pero realmente invita a mover más cosas de esas que tal vez están pegoteadas y apretaditas con otras, ¿no? Es decir, que esas cosas que te incomodan, pero que también a la vez te van a hacer mover otras cosas adentro de tu cerebro, que están ligadas a mí las cosas me pasan, o esto, o a ese lugar modo hijo, modo víctima, modo zombie, que cuando lo exageramos es como si estuviésemos agarrando una porción más grande de nuestro cerebro. A veces se siente incómodo, sí, pero bienvenido porque nos ayuda a ablandar otros temas y otras creencias, sobre todo que ni te das cuenta en un principio que se están ablandando, te vas a dar cuenta después, en la medida que juegues. Yo ahora soy más pendiente cuando inicio una frase con por qué, para no estar llamando cosas que no quiero. Exactamente eso. Entonces, claro, volviendo a la experiencia de esta chica, lo que me pareció igualmente interesante, que les juro que en un momento dije, yo tendría que estar haciendo el vivo acá para hacerles escuchar a ustedes no solamente cómo iniciaron con una formación negativa, sino que esa formación negativa lo que activó es, en la persona que lo decía, buscar evidencias de por qué pasa eso de forma negativa, pero lo que activó es con quien tenía la conversación, en buscar más evidencias. Eso es lo que hace el cerebro. Cuando nosotros hacemos una formación, el cerebro nos busca
las evidencias y la información. El tema es que si nosotros nos ponemos a hablar, las busca desde acá, desde lo conocido. Pero si nosotros hacemos la pregunta y no nos contestamos, empezamos a ampliar esa información de otros lados. Cuando digo otros lados es el consciente, pero también es el inconsciente. Y el punto es, para no irme de tema, que como funciona negativo también, ellas dos se empezaron a retroalimentar y como ella le decía esto de que salís y llueve y la otra le empezó a contestar en esa línea de nos pasan cosas malas. Entonces, claro, es que si yo me pregunto por qué me pasan cosas malas, mi cerebro va a ayudarme a contestarlas desde lo conocido y consciente, sí, pero desde el inconsciente también, porque yo estoy llamando eso a través de la pregunta. Ahora, funciona para los dos lados. Si te preguntas, che, ¿por qué a mí siempre me pasan cosas malas? Va a funcionar. Pero si te preguntas, che, ¿por qué a mí me pasan cosas buenas? También va a funcionar. El tema es que en un principio va a depender de a qué estés más acostumbrado a llamar. Y cuando digo llamar me refiero a dónde estás acostumbrado a enfocarte. Porque si yo te digo, che, ¿qué tal que elegís que te pasen cosas buenas? Y a vos mi frase te cae mal y me querés matar y me querés decir, pero Marcela, cómo está el país y los precios y no sé qué y la época y bla, 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 ya nos está, digamos, ya queda en evidencia que te es más fácil enfocarte de ese lado, pero porque tenés tu sistema activado reticular enfocado en ese lado. Y no pasa nada, porque yo también lo tuve enfocado ahí. El tema es que hay que empezar a redireccionarlo para el lado que realmente querés elegir. Entonces, la frase es muy parecida, pero tenemos que ser más conscientes de que la podemos elegir y si la estás diciendo, vamos a decir, en negativo, no pasa nada porque podemos elegir de nuevo. Y acá está la magia de escucharnos. En la medida que vos escuchas que estás haciendo una formación, como muchas veces en los vivos, sobre todo más en la cuenta de Todo está en la mente, cuando me preguntan ¿por qué es tan difícil tal cosa? Yo le digo, fíjate que estás haciendo una formación y si vos te preguntas por qué es tan difícil, vas a tener las respuestas y encima te van a venir las evidencias. Y encima, claro, si alguien te escucha, te va a ayudar con esas evidencias de por qué eso es difícil, en lugar de enfocarte en, aunque en un principio se sienta mentira, si vos decís, ¿por qué es tan fácil para mí algo que en realidad sentís difícil? ¿Sentís que es una mentira? Sí, pero no importa, yo te voy a decir esa información y vos le estás cambiando la dirección a tu GPS. Entonces, si nos quedamos enroscados en decir, ay, pero me estoy mintiendo, es, bueno, pará, estás eligiendo la dirección nueva. Si la dirección nueva te hace sentir que es una mentira, bueno, mentite un rato que no pasa nada hasta que tu GPS cerebral enganche la dirección nueva y quedes enfocado para ahí. Entonces, acá ya están diciendo por qué a mí siempre me pasan cosas buenas, nos tenemos que enfocar para ese lado. Y en definitiva es también jugar teniendo en cuenta los juicios, ¿no? Porque decir cosas buenas es un juicio positivo y decir cosas malas es un juicio negativo, pero no importa, nos conviene elegir qué queremos que el cerebro nos traiga cuando nosotros usamos la mente como puente a la conciencia. Tenemos que elegir dónde enfocarnos. Y es casi la misma pregunta, ¿no? En realidad no es la misma pregunta porque cambiamos la palabra. Cuando a veces me dicen, me pasó que venía haciendo formaciones de recibir más dinero, pero nunca pedía dólares. Tenía la creencia que no podía recibir dólares. Empecé a pedir dólares y ayer me regalaron $500. ¡Epa! Mirá qué interesante. Bueno, a mí me encanta hacer eso y yo propongo eso, aunque sé que genera resistencia, porque las personas lo que activan es la creencia de, ¿pero de dónde van a venir los dólares? Yo siempre que... yo cuando empecé a jugar con preguntas y a formaciones con respecto a dinero, siempre usaba pesos. Y es verdad que cuando empecé a jugar con dólares, los dólares también aparecieron. Yo creo que también aparecen... a los que nos pasa esto, como lo que estás contando, gracias Nico por contarlo, a los que nos pasa esto es porque no le ponemos expectativa, porque es como que uno no está queriéndolo controlar. Y ahí creo que es más fácil que los dólares vengan. Pero sí es verdad que,
Bueno, y que tal vez entonces las expectativas se enciendan más con los pesos cuando vos lo ves más posible, ¿no? Por eso insisto en jugar con cosas que podamos mezclar las cosas que uno piensa que es posible y lo que no es posible también. Y a la vez, cuando insisto en exagerar, es porque es como si estuviésemos abarcando una parte del cerebro más grande. Y si lo tomamos como un juego, esa exageración nos puede causar gracia, nos puede hacer reír o nos puede sorprender desde lo gracioso y no necesariamente despertando todos los fantasmas de la resistencia. Así que, ¿por qué a mí me pasan siempre cosas buenas? Si el siempre les parece como mucho, como exagerado, entonces repitan el ¿por qué a mí me pasan cosas buenas? 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 ¿Por qué a mí ahora me pasan cosas buenas? ¿Por qué a mí ahora me pasan cosas buenas? ¿Por qué a mí me pasan cosas buenas? ¿Por qué a mí ahora me pasan cosas buenas? ¿Por qué a mí ahora me pasan cosas buenas? ¿Por qué a mí ahora me pasan cosas buenas? ¿Por qué a mí siempre me pasan cosas buenas? El siempre, fíjense que cambia la energía, el que puede estar presente percibiendo. ¿Por qué a mí siempre me pasan cosas buenas? ¿Por qué a mí siempre me cosas buenas? ¿Qué les genera más comodidad? ¿Con siempre o sin siempre? Cuentan mientras lo sigo repitiendo. ¿Por qué a mí siempre me pasan cosas buenas? ¿Por qué a mí siempre me pasan cosas buenas? ¿Por qué a mí siempre me pasan cosas buenas? ¿Por qué a mí siempre me pasan cosas buenas? ¿Por qué a mí siempre me pasan cosas buenas? ¿Por qué a mí siempre me pasan cosas buenas? ¿Por qué a mí siempre me pasan cosas buenas? ¿Por qué a mí siempre me pasan cosas buenas? ¿Por qué a mí siempre me pasan cosas buenas? ¿Por qué a mí siempre me pasan cosas buenas? Me dio sed. ¿Por qué a mí siempre me pasan cosas buenas? Sin siempre, dicen por acá. ¿Por qué a mí... Bueno, jueguen sin siempre y el que se anime a incomodarse con el siempre, que puede sonar más exagerado, elijan con qué quieren jugar primero. Yo igual siempre los voy a invitar a jugar con las dos, con las dos modalidades, un poco para que se vayan acostumbrados ustedes a autoelegir e incomodarse un poquito más. ¿Por qué nos pasan cosas buenas? ¿Qué tendría que pasar para que esto sea nuestra normalidad? Y nos vemos mañana de nuevo en este desafío. Un abrazo.